¿Qué tal? Espero que la lluvia que está cayendo en el exterior no interfiera con el audio. Vamos a continuar con el curso. Este es el segundo video que consta de los contenidos siguientes. Vamos a ver cómo se declaran las variables utilizando datos primitivos, el uso del operador de asignación. Veremos cómo se hace la inicialización de variables y veremos también cómo se producen las salidas a través de la consola. Antes de entrar de lleno en estos temas, quiero hacer un paréntesis. Java es un lenguaje de programación totalmente orientado a objetos. Eso significa que todo lo que construimos dentro de Java tiene origen en clases. Las clases, como lo explico brevemente en el documento que corresponde a este segmento del curso, son una especie de planos de construcción que se desarrollan para que a partir de ellos podamos crear instancias de esos planos y nazcan, por así decirlo, nuevos objetos. Vamos a hacer un símil con la construcción. Nosotros tenemos un plano de construcción, por ejemplo este que tenemos aquí al lado izquierdo de la imagen. El hecho de tener un plano de construcción nos da idea de las características de lo que tendrá la futura vivienda. Algunas cosas como el número de puertas, el número de ventanas, los cuartos, el número de cuartos, las dimensiones de cada cuarto, qué va a haber en cada cuarto, el sistema eléctrico, cuántos botones de encendido y apagado va a haber, cómo van a distribuirse las lámparas, etcétera. Incluso el agua potable que sale de la cocina o de los baños o de las recámaras, cómo va a ser conducida al exterior. Todo eso básicamente lo podemos agrupar en dos cosas, que son los atributos o las propiedades de que será la vivienda y la funcionalidad de la vivienda. Bien, igual que sucede con la industria de la construcción, en donde tenemos que construir primero un plano y hacer un prototipo para que nuestro cliente pueda ver cómo se va a ver su vivienda una vez terminada. Bueno, en programación, cuando hablamos de programación orientada a objetos, hablamos de planos, que su equivalente serían las clases, que tienen una serie de funcionalidad y de propiedades que una vez que se construyen para crear objetos, podemos utilizar estos objetos para hacer uso de la funcionalidad y tener alcance a las propiedades del objeto construido. Es decir, como en Java todo funciona bajo el concepto de programación orientada a objetos, cada vez que nosotros requeramos hacer algo con Java, Java va a hacer uso de esos objetos. Vamos a tener que crear entonces instancias de algunas clases que nos van a permitir construir objetos que nos ayuden o nos faciliten el desarrollo de nuestros programas. Uno de ellos es la entrada de datos y la salida de información. Bien, aunque este curso no es un curso de programación orientada a objetos, será importante mencionarlo porque vamos a hacer uso de las clases como tales, vamos a hacer uso de la instancia de esas clases para crear objetos que nos ayuden al momento de desarrollar nuestros programas. Cuando hablamos de resolver un problema utilizando una computadora, normalmente pensamos en que para lograrlo necesitamos conocer los datos que nos permitan resolver el problema. También necesitamos saber de qué tipo son esos datos. Eso nos facilita la idea de poder saber cómo tratar esos datos para poder procesarlos y finalmente generar una salida o información útil derivado del procesamiento de esos datos. Bueno, imaginemos que los datos en el área de programación necesitan ser identificados, y para ser identificados Java propone un conjunto de tipos de datos para cada agrupación de datos. Por ejemplo, los números enteros que vemos ubicados aquí al lado izquierdo se diferencian de los números de punto flotante porque los números enteros no tienen fracción decimal, mientras que los números de punto flotante sí.
Eh, Luego tenemos otro grupo llamado booleanos, que realmente son muy simples. Su única función es determinar si algo es verdadero o es falso. Y otro más llamado carácter. Este llamado carácter está basado en la percepción de recibir como tal un carácter que puede ser una letra o un número a la vez. No pueden ser tratados más que como eso, como caracteres. Bien, en esta tablita podemos apreciar que para cada tipo de dato Java tiene previsto un nombre. Por ejemplo, tenemos un tipo de dato llamado byte, un tipo de dato llamado short, un tipo de dato llamado int y uno llamado long. Todos estos son datos enteros. ¿Qué diferencia uno de otro? Básicamente, el rango de valores que pueden ser representados con esos tipos de datos. Por ejemplo, los datos del tipo byte pueden representar valores en un rango de menos 128 a 127, considerando los números positivos y negativos enteros en ese rango. Los del tipo short van del menos 32.768 al 32.767. Observemos los datos de tipo int, o sea, los datos enteros de tipo int, y el rango es muchísimo más grande. Y si nos dirigimos a los datos long, pues veamos que son capaces de representar un número muy grande. Para cada tipo de datos es necesario reservar un espacio de memoria en el cual se deposite cada uno de ellos. Entonces, cuando hablamos de tipos de datos byte, cada tipo de dato byte requiere un byte de memoria de almacenamiento. Los short requieren 2 bytes de memoria de almacenamiento. Los int requieren 4 bytes de memoria de almacenamiento. Mientras que los long requieren 8 bytes de memoria de almacenamiento. Entre más memoria de almacenamiento requieren, mayor es el rango que pueden soportar. En el caso de los números con punto decimal, llamados números de punto flotante, tenemos dos tipos. El llamado float, que tiene un rango de 3.4 por 10 a la menos 38 hasta 3.4 por 10 a la 38, es un rango enorme, incluyendo los números decimales. Y el dato doble, que ejemplificado acá, contiene 1.8 por 10 a la menos 308 hasta 1.8 por 10 a la 308 de rango de valores admitibles. Bien, entonces estos son los tipos de datos que en Java se conocen con el nombre de tipos de datos primitivos. Es decir, se utilizan considerando únicamente que son capaces de almacenar números o datos del tipo que están especificados acá en estos rangos marcados aquí en color amarillo. He abierto el ID de Eclipse para mostrar y recuperar el ejemplo anterior que dejamos iniciado en el video pasado para hacer ejercicios de salida de texto, de salida de datos, y para eso vamos a valernos de un método, una función llamada print, que forma parte de la colección system y particularmente es parte del objeto out. Solo tenemos que escribir system.out.print y puedo poner acá este mensaje en la consola. Cierro paréntesis, punto y coma. Me está faltando aquí un paréntesis. Ya está. Lo guardamos con control S o podemos hacer clic sobre este botoncito que es el de save o guardar y lo ejecutamos picando aquí en este icono que dice run o picando en el menú y luego aquí en run o presionando la combinación de teclas control F11. Cualquiera de esas formas permite la ejecución del programa. Lo vamos a ejecutar haciendo clic sobre este. ¿Ok? Observemos la consola. En la consola tenemos este mensaje en la consola.
este mensaje en la consola es un texto que pusimos delimitado por las comillas dentro de este paréntesis como parte del parámetro de la funcionalidad de print. Entonces tenemos print, que es uno de los métodos que nos sirven para generar salida en la consola. Otra forma de generar salida en la consola es utilizar el objeto print line con ln, paréntesis, ponemos comillas y dentro de las comillas otro mensaje de texto. Punto. Punto y coma. Y debajo vamos a volver a poner otro system.out.print, pero sin las comillas, y vamos a poner aquí tercer mensaje. Punto. Bien, lo guardamos y ejecutamos o corremos el programa. Vean en la parte inferior la consola. El primer mensaje, que fue impreso con el método print, aparece acá, hasta este punto, después de consola. El siguiente mensaje, que se envió con el objeto out utilizando el método println o printline, aparece a continuación del mensaje anterior y termina aquí. Y el tercer mensaje, que fue enviado a impresión con el método print, aparece en el siguiente renglón. ¿Ya lo vimos? ¿Por qué? ¿Por qué aparece en el siguiente renglón y no aquí a continuación del mensaje anterior? Porque este mensaje fue enviado con el método printline. Y el método printline le dice a Java que cuando termine de imprimir el mensaje contenido entre las comillas, salte al siguiente renglón. Por eso es que este aparece en el siguiente renglón. Otra forma es que podemos utilizar el objeto print tal cual está aquí, pero al final le podemos insertar un retorno de carro. Un retorno de carro se inserta poniendo una diagonal invertida y una N. Ahora, si yo aquí pongo otro print y en su interior anoto hola mundo, lo guardamos, ejecutamos, observen, después del mensaje, tercer mensaje, como insertamos un retorno de carro, el siguiente print aparecerá en el siguiente renglón. Muy bien. Creo que con esto queda claro que el método print no provoca salto de renglón, mientras que el objeto printline o println sí provoca al término un salto de renglón, y que insertar una diagonal con una n dentro de las comillas le dice a Java que debe insertar un salto de renglón. Veamos, por ejemplo, qué pasa si esa diagonal n la pongo antes de mundo. Aquí la hemos insertado, vamos a guardar, control S, y lo vamos a volver a correr. Observen que el mundo, como le antecedía un retorno de carro, fue impreso después del retorno de carro en el siguiente renglón. Bien, creo que con esto tenemos ya una idea clara de cómo funciona la salida en la consola de el ID de Eclipse y en general de Java. Ahora vamos a ver cómo declaramos una variable. Para declarar una variable tenemos que anotar primero el tipo de dato al que pertenece la variable. Por ejemplo, vamos a pensar que queremos tener una variable en la que vamos a almacenar la edad. Entonces, la edad, vamos a pensar que podría ser desde 1 hasta 99 o hasta 100 años o más, pero siempre va a ser entera, siempre la vamos a dictar de forma entera.
Así que, como la requerimos de forma entera, vamos a utilizar un tipo de dato entero. Y sabemos que en Java los tipos de datos enteros se llaman int. Así que escribo int, después voy a anotar el nombre que le he dado a la variable, edad, y la termino con punto y coma. Lo que he hecho fue declarar una variable llamada edad. Ahora le voy a asignar a esa variable un valor, edad igual a 38. Ahora sé que tengo una variable entera llamada edad que almacena el dato 38. Estamos asignándole a la edad un valor de 38 y el signo igual, es el operador de asignación, es decir, le asignamos a edad el valor de 38. Ahora, ¿qué pasa si quisiera yo almacenar la estatura? La estatura tiene normalmente una fracción decimal, por ejemplo, 1.74 metros. Entonces, no podría poner un int y especificar estatura como la variable, porque cuando yo intentase anotar la estatura de 1.74 en una variable entera, Java va a generar un error, porque va a decir, me estás diciendo que habrá un cuadrito para recibir números enteros y tú le estás queriendo meter un número decimal. Eso no es posible. Entonces vamos a utilizar float, que es un tipo de dato que permite la recepción de decimales, y como el tipo de dato float es muy amplio, no tenemos problemas para recibir la estatura de una persona. Así que vamos a poner estatura, punto y coma, y abajo le vamos a asignar una estatura, 1.75. Recuerden que todas las instrucciones terminan con punto y coma, excepto las que terminan con llave. Bien, entonces ahora sí tengo una variable edad y una variable estatura. Vamos a pensar que quisiera yo también almacenar la variable peso. La variable peso también es de tipo decimal, es decir, también tiene fracción decimal, o puede tener una fracción decimal, así que la puedo declarar también como float, pero igual la puedo declarar como doble, peso, y asignarle un valor, por ejemplo 78.4 kilogramos. Entonces tenemos una variable edad, una variable estatura y una variable peso. ¿Cómo puedo hacer que esas variables aparezcan impresas en la consola al momento de ejecutar este código? Bueno, vamos a usar system.out.print, paréntesis, comillas, me faltó aquí la M, y en el interior vamos a escribir edad igual, y acá afuera le vamos a poner más edad. Luego vamos a poner system.out.print, paréntesis, comilla, estatura igual más estatura. Y system.out.print, entre comillas, peso igual más peso. Ahí está. Lo vamos a guardar y lo vamos a ejecutar. Si observamos, esta aplicación no puede ser ejecutada porque tiene un error. Así que tuve que cancelar el intento de ejecución de la aplicación. Veamos en el costado izquierdo y tengo aquí una indicación de un error. Este error es porque estoy intentando asignar estatura con un valor de 1.75
Pero ustedes se preguntarán, pero si 1.75 es un rango de número muy pequeño como para caber bien en un tipo de dato flotante. Sí, pero resulta que Java, cualquier número que ustedes escriban con punto decimal, lo considera doble. Por eso no aparece ese error aquí. Entonces, ¿cómo corregimos o cómo le decimos a Java que este 1.75 no es doble? Pues lo que tenemos que hacer es agregar al final la letra F. Y una vez que agregamos la letra F al final, entonces estatura ya puede ser receptor de este número, especificando que es de tipo flotante. Ahora sí, volvemos a guardarlo y lo volvemos a ejecutar. Y veamos la salida. Los mensajes que ya habíamos puesto y tenemos después de mundo, que recordarán ustedes, quedó independiente, en un renglón, y como nosotros hemos utilizado la función o el método print, aparece edad 38, inmediatamente después estatura 1.75, peso 78.4. Observen que las tres variables que utilizamos están siendo impresas con los valores que actualmente almacenan, 38, 1.75 y 78.4. Si quisiéramos que estos aparecieran en un renglón por separado cada una de ellas, edad lo tendría que poner en el siguiente renglón, así que pondría insertaría un retorno de carro acá, y este tendría que aparecer en el siguiente renglón y este en el siguiente renglón. Si hacemos esto, guardamos y ejecutamos, lo que tenemos ahora es que edad ya aparece separado de mundo, estatura aparece separado de edad y peso aparece separado de estatura en distintos renglones. Bien, creo que con esto queda claro cómo podemos utilizar el método print para generar salida de variables de tipo numérica. Esta acción de sumarle a el texto que pusimos anteriormente la variable provoca que a continuación del texto aparezca la variable que nosotros necesitamos generar por la consola como una vista para el usuario.